Muy buenos días, Antonio Arechavala, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, estamos aquí en las jornadas de apoyo a Fraguas, jornadas sobre el decrecimiento. Ya está, creo que es la quinta o la sexta entrevista, que al final se ha hecho un cartel gordo y aquí te tenemos, te va a hacer una pequeña presentación que, bueno, presentarte a ti es como escribir una enciclopedia, tío. Pero bueno, he sintetizado todo lo que he podido. Antonio Arechavala, geólogo e investigador, actualmente desarrolla su labor profesional como consultor independiente y formación de profesionales en el sector de la obra civil e ingeniería. Colabora con la Universidad de Zaragoza, fue delegado del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos en Navarra, director técnico del área de hormigón armado y suelos del Laboratorio de Arquitectura de la Universidad de Navarra. También es profesor de mecánica de suelos, geomorfología y geotecnia. Participa en un debate científico internacional que busca explicar la sismicidad entre placa y la de origen climático, también la antropogénica y sus consecuencias, sobre los efectos del agotamiento de los recursos energéticos y minerales en los sectores del urbanismo, la construcción y la edificación y las nuevas tecnologías no convencionales de extracción de combustibles fósiles, el cambio climático derivado y el impacto en la tecnología y las ciudades, así como la adaptación de las mismas hacia un urbanismo geológico sostenible. Vaya tela, Bueno, bueno, vaya bueno, tela. eso es lo que aparece en la revista 15 Claro, me porque ciego además lo tuve bastante. que actualizar, por resumir y actualizar, porque, bueno, Manu, ya sabes, el director de la revista, bueno, hay que mandarle las cosas para que lo vaya actualizando, porque todavía me tenía como profesor de la Universidad de Navarra y todas aquellas cosas. Sí, sí. Pero bueno. Pero bueno, es que yo me recuerdo una vez de verte una presentación a quien te presentó y podía haber durado más la presentación que la charla, en realidad, No, no, porque no, no te pases que tampoco es para tanto, vamos, no, no, que no. Lo que pasa es que sí que he recorrido muchas cosas, muchos temas, y soy, como siempre digo, un geólogo humanista, un geólogo de letras, ¿no? Porque me gusta tocar las cosas como se hacía antiguamente. Ahora, en la universidad o en la academia tendemos mucho a encasillarnos y tener cosas muy determinadas, de tal forma que tu línea de investigación prácticamente no se toca con nada. Y al final, ¿qué pasa? Que acabamos con unos mamotretos que hablan de una cosa solamente en los departamentos, ¿no? Colgados ahí en las estanterías, que no ofrecen ningún tipo de cosa útil a la sociedad y que no puede ser. Entonces, bueno, yo me desvinculé un poco de esto. Para ello tuve que renegar también, en cierto modo, de lo que es la dinámica académica, pero es que me interesa más aportar algo a la sociedad desde muchos puntos de vista, aunque yo sea un pato, no sea un gran especialista en una cosa, pero sí me gusta integrar con otras personas porque entiendo o quiero entender, que siempre me ha parecido que ha funcionado tanto en mis reuniones de trabajo como en mis investigaciones, que la visión de muchos es mejor que la visión de uno solo, ¿no? Entonces yo igual no puedo entender algo que me cuenta alguien, pero si esa persona tiene capacidad de comunicación, la información va de A a B y B no la pierde. O sea, A no la pierde y B tampoco, ¿no? Entonces, es eso es lo bueno correcto. que tiene el mundo de la información. Sí, sí. La palabra integración, además, creo que es muy necesaria para lo que nos toca. Eh, yo hay un par de cosas así principales que te quiero preguntar, pero bueno, empezamos por la primera, ¿no? Recuerdo la transición digital en la que hablaba Pedro Sánchez, tú le has metido mucha caña al tema de los minerales y esa transición, con Alicia Valero creo que también. Y claro, porque transición energética hay tanto que en media hora, 40 minutos va a ser un poco complicado, ¿no? Pero puedes hablarnos de eso un poquito. Luego te preguntaré sobre temas de pantanos, agua, hormigón y esas cosas. Que también da para mucho, pero bueno, Estás aprovechando de precisamente que soy un pato, ¿no? me estoy Mira, en aprovechando de temas ti de total. transición, de transición energética, es verdad que en los últimos meses, incluso igual los últimos 2 años, sí que mi investigación se ha dirigido más hacia la parte digital, efectivamente. Cuando salimos de la pandemia, recuerdo que Pedro Sánchez se presentó además en un formato muy puesto en escena, de cuestión verde, allí todos en un prado, debajo de unos árboles, ya estaba empezando a entrar el verano, y habló de que esta transición iba a ser una transición verde, digital e inclusiva. Bueno, en cuanto a verde, verde suponía, ahora ya tenemos casi 4 años de retrovisor, 3 años y pico de retrovisor, para ver en qué consistió toda aquella transición verde.
Y vemos que lo que ha sido simplemente ha sido un cambio de nicho de trabajo de las grandes empresas que se dedicaban a los hidrocarburos para al recibir los grandes fondos de inversión bueno, de los Next Generation EU que pagamos todos nosotros, también nuestros hijos y sobre todo nuestros nietos, para que las actuales empresas que se dedicaban a los hidrocarburos y que ese nicho de negocio se ha perdido simplemente por una cuestión geológica, nosotros ahora sufragamos ese cambio digamos, de trabajo. Es como una especie de, de rescate velado, un poco, no es el rescate tan descarado que hicimos con los bancos en el año 2008, sino que ahora lo que hacemos es que con sus empresas, en todo el ecosistema político empresarial, pues lo sufragamos a cuesta o en base a una deuda que le dejamos a las generaciones futuras, ¿no? Es así de claro, es así de triste. O sea, ya con 3 años y pico de ver por el retrovisor vemos que todos los fondos estos que van a pagarlos tienen un nombre muy bonito, Next Generation, pues se van a Iberdrola, se van a Petronor, se van a Endesa, es decir, es exactamente las mismas empresas que negociaron con los hidrocarburos, pero que ahora ya no encuentran ese nicho de negocio, ¿no? Eso por el lado verde. Luego, en mi interés, como eso ya estaba claro, yo ya lo tenía muy claro en el año 2020, incluso en 2021, con un año de retrovisor se veía muy bien, con 2022, con la gran quema de carbón, porque esto no funcionaba, se vio mejor. Y a ver, esa sustitución no se va a hacer. ¿Que va a ser un futuro renovable verde? Por supuesto, eso lo tenemos todos claro, pero no a los niveles actuales. En la cuestión digital, una de las partes más importantes era la automatización de recursos en todo esto, ¿no? O sea, la optimización de todos los recursos energéticos para una infraestructura basada sobre todo en la electricidad, en la que nos iba a ahorrar, por ejemplo, que esta reunión la tuviésemos yo viajando a algún lado o tú viniendo a no sé dónde. Entonces me entrevistabas y ese viaje nos lo ahorramos porque lo hacemos en digital. Pero el universo digital resultó que cumplió todos los pronósticos de efectos rebote, paradoja de Jevons y consumo de energía, de tal forma que, bueno, no era nada nuevo. Esto ya se sabía porque pasó en el año 2008. Cuando en el año 2008 Merkel y Sarkozy dijeron que iban a refundar el capitalismo, apareció un nuevo itinerario que no se hablaba mucho de él porque fue un fracaso, que se llamaba Smart 2020. Entonces hablábamos de las ciudades inteligentes, las ciudades del futuro y tal. Y se puso como final 2020, es decir, el año 2020. En el año 2020 íbamos a llegar en los que las emisiones de efecto invernadero iban a caer un 20%, el PIB iba a subir un 20% y en la introducción de los procesos de automatización en las producciones empresariales, en los viajes, en las comunicaciones y sobre todo en el transporte, iba a producir una caída de las emisiones de gases de efecto invernadero del 20%. Todo lo bueno subía un 20%, 2020, y todo lo malo caía un 20%, 2020. Pero llegó el año 2020 y nada de aquello se produjo. ¿Qué pasó? Efectivamente, los modelos de inteligencia artificial, automatización de la industria 4.0, el Internet de las cosas, se fue introduciendo en las empresas más importantes y lo que se produjo fue una expulsión, digamos, una pérdida de puestos de trabajo importantes y muchos de los procesos lo que fue es que se llevaron a China o a India. Entonces, lo que conseguimos fue precisamente que en nuestro cómputo interno de emisión, por ejemplo, de gases contaminantes, bajó, pero lo estaban haciendo China y lo estaban haciendo otros países, ¿no? Es decir, al final lo que fue es que llevamos los procesos industriales más sucios lejos de aquí, a costa de endeudar a una clase media que se fue convirtiendo poco a poco en clase excluida, ¿no? Y tener ya, andamos con un 30% de la población, 30 y algo por ciento de la población en exclusión, ¿no? En riesgo de exclusión. Eso fue la transición digital. Todo aquello no se cumplió. Las emisiones de gases de efecto invernadero, incluso haciendo todo esto, aumentaron. El PIB aumentó muy poco y, es decir, todo aquello fue aquí, así como se presentó mi platillo, tampoco creció se disminuyó el paro en unos porcentajes altísimos. Había todas unas cifras, pero bueno, es igual, Smart 2020 ni refundó el capitalismo ni nada. Y entonces, bueno, yo escribí un artículo ahí por 2020 que se llamaba la transición digital, ¿no? Y sobre todo digital, más viejo que Windows Vista. Y es verdad, porque ese año, en el año 2008, cuando se refundó el capitalismo, salió Windows Vista, que fue catalogado por las mayores revistas del sector como el peor producto tecnológico de la historia, ¿no? En aquel año, fue en el año 2008,
Y la verdad que duró bien poco, porque enseguida se sustituyó por el Windows 7, porque el Windows Vista era malísimo. O sea, tenía unas pretensiones que necesitabas un tanque para mover aquel sistema, ¿no? Con todas los controles de copyright, etcétera, ¿no? Y bueno, un montón de cosas que se intentaron establecer a través de automatismos en fábricas y era un desastre, ¿no? Era un sistema que era desastroso, se colgaba, bueno, era un horror. Y bueno, pues eso, por eso venía el tema, ¿no? Más bien Claro, que Windows Vista. entonces la transición digital es, ¿qué hay de eso? O sea, ¿es posible? Hay algún modelo que pudiera ser viable de esa transición digital? ¿Qué necesitaríamos para hacerlo viable? Bueno, yo creo que sí, que en el fondo, a pesar de que esa implantación, el problema que tenemos con las tecnologías y sobre todo con las digitales es más lo que hay entre la silla y la pantalla que lo que hay dentro de la pantalla, o sea, dentro de, es decir, es el ser humano. El problema que tenemos aquí en este caso sería yo como técnico, ¿no? Y te voy a contar por qué, porque lo he visto y es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Es que confundimos las dimensiones y los saltos en las dimensiones de las cosas. Por ejemplo, tú en una página Excel, cuando haces un pronóstico o un proyecto para bueno, pues implantar unos procesos o mejorar una fábrica o lo que sea, usas una hoja Excel y vas metiendo cosas. Entonces pasas del byte al gigabyte, pasas del gramo a la gigatonelada, pasas del vatio al megavatio, al kilovatio y al gigavatio, pues así con un clic de ratón, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que todo eso cuando lo vas a implantar en el mundo real tenemos un problema, porque en la hoja Excel lo aguanta todo y las gráficas salen maravillosas. Pero en el momento que lo intentas plantar ahí, en el mundo real, en el mundo donde nos movemos, que hay rozamiento, masa, donde vamos al baño, en ese mundo, las cosas cambian. Porque para que eso funcione, necesitas ingentes cantidades de energía de las que muchas veces no disponemos. Por eso la frustración, ¿no? Y por eso también, por ejemplo, el sector minero se involucró en adivinar cómo iba a ser ese mundo vegetal. Hay unos enormes gastos de capital y energía. Habría que multiplicar por 100 las estaciones base, sus cimentaciones, altos hornos, construcción de las antenas, cableados, todo aquí, el transporte para poner toda la infraestructura. Es decir, tienes que multiplicar todas las torres de repetición por 100, tienes que multiplicar la infraestructura por 100, todo por 100. Hay que buscar nuevas minería metálica, de tierras raras, con mantenimiento mucho más frecuente. Tienes que también meter nuevas combinaciones de semiconductores inalámbricos, inteligencia artificial para que sean más eficientes, para que cuando no funcionan estén paradas, porque lo que se busca es la multiconexión. Es decir, tú ahora, por ejemplo, estás conectado a tu router, pero con la implantación del 5G y los nuevos centros de datos y tal, tú te puedes conectar a varios al mismo tiempo. Entonces, bueno, muchas veces puede haber incluso más repetidores que usuarios, ¿no? En un momento Claro. dado. Y todo eso se optimizaría con Perdona, inteligencia Antonio, artificial. por 100 es mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Claro, pero claro, imagínate la cantidad de directivos de empresas que se emocionaron, ¿no? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Claro, Esto va a ser un cambio gigantesco en nuestros nichos de negocio. Claro, era evidente, ¿no? Pero detrás que había, pues detrás había el que había que consumir una gran cantidad de energía para extraer un gran montón de minerales, para hacer una gran cantidad de áridos para hormigón, para infraestructura, para todo. Y eso es claro que es muy bonito soñarlo en las hojas Excel, pero luego a la realidad, cuando tienes que implantar todo eso, sale que no. Por lo tanto, así, por eso va muy lento y hemos avanzado tan poco. Y por eso el mismo sector minero pues era muy consciente del asunto. Te voy a contar un ejemplo. Mira, en el año vale. 2015, cuando ya estábamos, se había, digamos, impuesto, o si quieres, empezado en el itinerario de la Agenda 2030, los Eh, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la eh, cuestión digital tiene un punto importante porque también se repetían los errores del año 2008, de lo de Smart 2020 que te contaba antes, ¿no? Es una nueva promesa, pero en este año serán 10 años más. En vez de eran 15 años, del 15 al 30, 2015-2030, Agenda 2030, pero en realidad es como dilatar un poco a ver si no es una segunda oportunidad al Smart 2020 que fue un fracaso, ¿no? Entonces le preguntaron al sector minero qué pensaba de todo eso. El sector minero llegó a hacer un estudio en el año 2015 que lo que hacían era aplicar, suponiendo sistemas muy eficientes en el año 2025, es decir, que serían que cualquier ordenador, dispositivo, cualquier teléfono móvil, tablet o lo que sea que tuviese que coordinar todos los movimientos con las empresas, iba a ser 1000 veces más eficiente que un año del año 2015. Bueno, pero esto llegan a la conclusión de que en el año 2050
¿eh? Para hacer mover toda esa infraestructura digital recién creada, todo ese ecosistema digital, necesitaríamos toda la energía del año 2010, toda la que se consumió en el año 2010 en el mundo. Y es más allá, le aplican el principio del Landau, que quiere decir que para mover un electrón pues no habría rozamiento siquiera, ¿no? Lo cual es imposible. Pero llegar a una eficiencia del copón, del coponísimo, llegar a la mayor eficiencia del mundo. En este llegan al planteamiento de que en el año 2070 todo el universo digital necesitaría toda la energía que se consumió desde el año 2010 hasta el año 2070. Eso quiere decir que el planeta estaría frito. Directamente toda la energía consumida sería para todo el universo digital. Así que, es decir, todo esto tenía un problema, tenía un límite energético, pero sobre todo tenía un límite geológico. Todo esto necesita una base mineral, una base sobre todo de productos geológicos, muchos de ellos poco abundantes, que lo sustenten, ¿no? Que es un poco lo que cuenta Alicia Valero en relación a lo que es la transición exclusivamente de la infraestructura energética, ojo, de la infraestructura llamada verde. En este caso yo estaba hablando de la infraestructura que la acompaña, que es la digital, ¿no? Sí. Hostia, son falsas promesas. ¿Cómo, perdón? Son falsas promesas, ¿no? Sí, bueno, a ver, a ver, lo saben, ¿eh? Los técnicos que trabajan en todo esto saben que tienen un problema, es decir, ellos no se engañan a sí mismos. Es decir, cuando se reunieron los propios ingenieros que hacen por ejemplo, Capgemini, que es una empresa que se dedica a montar centros de datos y redes de infraestructura digital y tal, lo saben que tienen un problema con el problema que te comenté antes del paso del vatio al gigavatio, del gramo a Claro, la gigatonelada, y eso que es muy bonito hacerlo en un ordenador que lo aguanta todo. El problema es claro. llevarlo ahí fuera, ¿no? Claro, eso es lo que me pasa a mí a veces cuando pido alguna documentación técnica a algún agrónomo y me hace una documentación técnica para implementar algo desde el ordenador, mirando ortofotos y GPS a 400 kilómetros de distancia, y yo luego llego al terreno y hago, ya, pues ahora Claro. vamos a cambiar todo, ¿no? Porque aquí ahora mismo no se puede esto que planteas, ¿no? Esto Sí, a mí me gusta mucho explicarlo en mis charlas desde el punto de vista de una cosa que pasó muy importante en el año 2020, más o menos, ¿no? Es con un más o menos. O sea, digamos que toda la biomasa del planeta, todos los árboles, las bacterias, todas nuestras células, las de los toros, las de las vacas, las de las ovejas, las de los animales salvajes, todo ha sido mantenido más o menos así. Es verdad que al final baja un poquitín, pero siempre se ha mantenido más o menos así. Bueno, pues al mismo tiempo, a partir de sobre todo del siglo XX y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, las cosas artificiales, la tecnosfera, las cosas creadas por el ser humano crecieron tanto que en el año 2020 se cruzaron. Ese es un momento estupendo porque en ese momento hay tantas cosas artificiales, hormigón, cristales, asfalto, plástico en el planeta, como materia que sustenta la vida. Entonces, la gran diferencia que hay entre la materia que sustenta la vida, que se regenera a sí misma, se mantiene a sí misma, y digamos que una vez que muere da sustrato para que nazcan más, las cosas hechas artificiales por el ser humano solo se pueden mantener con grandes consumos de energía. Por lo tanto, el haber llegado a igualar la cantidad de cosas artificiales a las cosas vivas, llega un momento que necesitaría para su mantenimiento un enorme gasto energético constante, y ya no podemos. Por eso se van degradando nuestras infraestructuras, empezando por el hormigón armado, los claro. puentes de Estados Unidos, que son los más viejos, y bueno, pues tienen un problema con 60.000 puentes que tienen que, como sea, volver a hacer. Y claro, eso lo hace la vida, no lo hace Joder, de otra forma solo con la energía. me encanta esa explicación porque me parece muy sencilla de cómo iba subiendo el volumen de materiales creados, ¿no? Y con la naturaleza y ese cruce, ¿no? De hacer, hostia, es que si queremos seguir produciendo este tipo de materiales artificiales, ya no nos da, porque hemos llegado a un punto de que ya no se puede, ¿no? Entonces me parece una explicación muy sencilla, pero muy gráfica. Sí, ten en cuenta que para seguir manteniendo, por ejemplo, el hormigón armado tiene una vida de 100 años, que es más o menos la que tiene, ¿eh? Así que los primeros edificios, los primeros que se hicieron justo hace 100 años, pues ahora empiezan a cascar, ¿no? Depende de los ambientes. Es verdad que en un ambiente muy bueno, muy cómodo, puede llegar a 120, 130 en el mejor de los casos, ¿no? Pero desde luego una central nuclear o una presa o una zona al lado del mar y tal, pues igual con suerte te duran 50 o 60, ¿no? Con suerte. En otros casos, igual ahí es verdad, hay grandes proyectos muy agresivos, en medios muy agresivos, que se calculan a 15, como algunos aparatos de centrales nucleares. Entonces, el problema
venía a cuento porque todo se hizo con combustible fósil cuando era barato, cuando era versátil, cuando era abundante. Entonces, todo este mantenimiento no se va a hacer con una infraestructura eléctrica. ¿Eh? Ojo, el hormigón armado todavía no se puede hacer con electricidad. Esa es una de las dudas y preguntas que te quería hacer, porque eh, ¿hay alternativas al hormigón armado, por ejemplo, para construcción de infraestructuras hidráulicas tipo presas o cosas así? ¿O qué? Sí, sí. A ver, sí, sí hay alternativas hay para todo, para vivienda. A pesar de que ahora mismo el hormigón armado fue el gran invento del siglo XX, es decir, es el producto tecnológico que más se extendió por el mundo, ahora mismo de cada 4 personas que vivimos en el planeta, 3 estamos bajo algún tipo de estructura de hormigón. Yo lo estoy, tú no lo sé si estás, pero me imagino que sí, pues desde luego En este momento sí, en mi casa no, pero en este espacio que estoy ahora sí, aquí hay hormigón, sí. bien. Bueno, pues 3 de cada. Y además, bueno, siempre. Y la media es que si tú estás en cualquier parte del planeta, una media de a 2 kilómetros tienes una obra de hormigón. A 2 kilómetros. Aunque estés en la Antártida, o sea, haciendo la media. El hormigón armado ya te digo, ahora pesa tanto como toda la vida. Es el 80% de todos los materiales que te he comentado. Hormigón armado y sus componentes, arrancados de las montañas, etcétera, ¿no? Esto va creciendo, sobre todo en el último año, en la última década de 2010 a 2020, China se pasó a 4 pueblos, hizo bueno, una cantidad de hormigón armado increíble. ¿Se pueden hacer edificios? Por supuesto, lo estamos haciendo y estamos viendo ya nuevos edificios. De hecho, los edificios previos al hormigón armado, los que se hicieron antes de la irrupción de este producto tecnológico, que es el más extendido y el más importante de la historia del ser humano, se hacían con madera y piedra y han funcionado muy bien. Y de hecho ahí están funcionando todavía muchos de ellos. Otros luego empezó con mampostería, ladrillo, etcétera. Hay muchas formas. Y ahora se están investigando formas muy sostenibles que tienen que ver mucho pues, con el tema de cómo se hacían antiguamente. Por ejemplo, yo he visto en Castilla que vuelve el adobe porque es aislante, porque tiene unas prestaciones brutales. Y luego en cuanto a durabilidad y el mantenimiento, pues no necesitas un mantenimiento exagerado. Así como el hormigón armado cuando se casca, pues casca, ¿no? Y ya lo tienes muy difícil, muy difícil. Claro, Y sí, obras lineales, presas, se pueden hacer con piedras, acumulando piedras. Es decir, la presa de toda la vida, antes de que irrumpiese el hormigón armado, eran las presas de tierra, que pues, tienen claro. su Claro, aquello. es que, por ejemplo, en el caso del adobe, yo he vivido en casas de adobe y he hecho algunas casas de adobe, aparte de la eficiencia energética, por la inercia térmica y demás. La pregunta iba más bien porque, claro, en realidad con piedra, con adobe, yo no me veo construyendo un edificio de 14 plantas. No, 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 claro. Claro, claro. Entonces, el cambio es igual el modelo de urbanismo. A ver, es el modelo de evolución. Esto a mí me gusta verlo desde el punto de vista del urbanismo como una rebanada muy pequeña de lo que ha pasado en las últimas décadas, sobre todo desde la revolución industrial. Pero Vale, visto en amplio, con vista de geólogo, es más interesante, porque te vale. das cuenta de que, así como hubo un Ecuador en el año 2020 en el que toda la biomasa fue alcanzada por las cosas artificiales, hay 13 años antes, o sea, bueno, 10 años antes, en el año, o hace 13 años, el año 2010, supone otro Ecuador en la evolución del planeta. El año 2010 es muy interesante porque más de la mitad de la población del mundo comenzamos a vivir en ciudades. Entonces, eso quiere decir que es una nueva experiencia para la vida en el planeta. Hoy somos el 56% ya. Solo queda un 44% que sigue viviendo en el mundo rural que llamamos, ¿no? ¿Esto por qué fue posible? Fue posible porque así como el planeta se fue configurando, pues núcleo, corteza, ya sabes, ¿no? Manto, corteza, atmósfera, Hice, hidrosfera, etcétera. social. Sale la biosfera, que es la vida, se van creando una serie de capas. La noosfera, cuando un ser humano empieza a pensar y a transmitir que la tecnosfera se puede hacer, la historia, hace 5.000 años. Y bueno, pues en el año 2010 tenemos este Ecuador. Más de la mitad de la población empezamos a vivir en ciudades. Entonces, nuevas corrientes, nuevas, o sea, que ya no son la corriente del Golfo, ni la corriente del jet stream digamos, del Polo Norte, sino que nuevas corrientes se han creado a través de la energía, que son la producción constante de materiales que tienen que ir a las grandes urbes. Por ejemplo, el caso de Madrid
todos han visto esa imagen de ese Madrid que es un agujero, ¿no? Que le llega toda la energía. Bueno, eso vale para todo, vale para todo tipo de cosas. Y si le das la vuelta al calcetín, tienes la salida de porquería, vamos, de desechos que se producen constantemente que tienen que sacarse de las grandes urbes. Bien, todos esos nuevas corrientes que afectan a Europa, a Estados Unidos y a otros países desarrollados se basan sobre todo en la existencia de la extracción como vampiros de combustibles fósiles del subsuelo del planeta, que eso es una cosa que se formó hace millones de años, durante 100, imagínate, 100 millones de años, ¿no? Y nosotros lo estamos quemando ahora mismo al ritmo de 2 millones de años de trabajo de esa tectónica de placas cada año. O sea, nosotros cada año quemamos 2 millones de años del trabajo de la tectónica de placas. Claro, es insostenible, no es renovable. Claro, es que ese dato es monumental. Cada año estamos consumiendo, quemando lo que la naturaleza ha tardado 2 millones de años en construir. 100 millones sí, ese cada año los 2 Cada millones de año, años. dos Eso es, millones. eso es. Llegaría un momento que, bueno, sí que es verdad que mejoramos la tecnología y ampliamos un poco el acceso a los más difíciles, porque esto siempre lo cuento es como ir a coger manzanas. Tú vas al manzano, empiezas a coger las buenas manzanas, las manzanas más vistosas que están aquí a mano, y bueno, pues te llevas a la cesta y te las comes o lo que sea, ¿no? Luego Claro, vuelves al día siguiente a coger manzanas y después te encuentras con que ya solo te quedan unas muy feas, están con gusano, hay que coger la escalera y tal, ¿no? Bueno, claro. pues con el tema de los hidrocarburos, que son la base de nuestra civilización, pasa exactamente igual. Pues los buenos ya los hemos consumido, ¿no? Pues ahora estamos echando mano de toda la porquería, pues que eso, por eso hemos inventado el fracking, hemos inventado el sacar cosas de las arenas bituminosas. Por ejemplo, cuando éramos pequeños ibas por la playa y te llenabas los pies de chapapote, cuando ibas para casa los llevabas Sí, negros, ¿no? Pues sí. bueno, con esas tortitas, con esas galletas de chapapote que pisabas de pequeño y te hacen 1 litro de gasolina. Para no te Pero lo van a pillar, claro, ¿sabes? a lo que vamos ahora, claro, el petróleo es más complicado de sacar, la calidad, pues por lo que se ve, es peor o no se puede utilizar para tantas cosas. Las tasas de retorno energético han cambiado mucho, ¿no? Para muchas Mucho. variables. Entonces, esa transición que nos venden, como aunque los técnicos lo sepan, las noticias que a nosotros nos llegan en medios de comunicación o desde los estados, ¿no? Los gobiernos es, sí, sí, lo vamos a hacer así. Pero si las tasas de retorno energético no dan y tenemos un declive energético, pues hay que cambiar la estructura de la socioeconomía, digamos. Claro, claro, es que es la solución. Luego, si quieres, hablamos de soluciones porque hay muchas, ¿no? Hay muchas, Pues algunas son ve- indeseables y otras. vete dándole a las soluciones. Sí, sí. Mira, en el caso de la tasa de retorno energético, para que la gente que no lo entienda, vamos a explicarlo. Es decir, cuando tú vas a por energía, a buscar energía, estás usando energía, ¿no? Entonces, hace 100 años, pone ahí en los años 20, incluso en el momento más álgido de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue el momento donde gas, carbón, uranio, petróleo y tal, pues llegaron a su auge máximo. Es decir, que con una unidad energética obtenías 100 prácticamente, ¿no? O lo que es lo mismo, y vamos al petróleo, con un barril de petróleo equivalente obtenías 100 barriles de petróleo, ¿no? Entonces esos 99 fueron a crear universidades, hospitales, crecimiento económico, nuevas industrias, etcétera, ¿no? Era muy cómodo. Claro, con el tiempo y lo de las manzanas que te comenté, resulta que nos fuimos encontrando con que eso iba bajando. Es verdad que nos volvimos eficientes, metimos procesos de automatización y sobre todo procesos digitales, tanto en el transporte como en la exploración, como en la extracción, como en la distribución y el refinado, y llegamos a ser un pelín más eficientes. Pero ahora estamos en 1 a 7, 1 a 8. O sea, con un barril obtenemos 7 o con un barril obtenemos 8. Aquí lo interesante es saber cuál es el nivel de tasa de retorno energético, 1 a 10, 1 a 5, a partir del cual nosotros podemos seguir manteniendo nuestra civilización termoindustrial, ¿no? Porque nosotros hemos creado una civilización llamada termoindustrial. Así que según iban cayendo las tasas de retorno energético, para ir creciendo y tener cada vez más energía, necesitábamos quemar más, por tanto extraer más. Por eso la década 2020-2030, como bien se adelantó en los límites de crecimiento del año 72, y como decía Donella Meadows, que era la líder del grupo de los límites de crecimiento, digo que esta década iba a ser una década crítica, ¿no? Y es verdad, porque es que ahora estamos echando, y se veía venir, toda la porquería que encontramos en la caldera. Es decir, estamos como la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas,
cada vez corriendo más rápido para seguir en el mismo sitio. Cada vez quemamos más y más para obtener menos energía neta. Por eso ahora todo esto se va a la atmósfera, se va a la hidrosfera y sobre todo se va en esas corrientes nuevas de las que te hablé antes a nuestros cuerpos. Y ya recientemente, así de penoso es, precisamente en el año 2021-2022 se ha descubierto que ya tenemos microplásticos en los pulmones, en la sangre, en la leche materna, en el pis de los niños y en la caca de los niños, ¿no? Y ya se han metido esas corrientes, esas nuevas corrientes creadas de forma artificial con combustibles son tan iatrogénicas, iatrogenia es dañinas, si quieres, Sí. que nos están afectando y están dentro de nosotros. O sea, eso es un problema. De hecho, llegan hasta a encontrarse en los animales de los polos, que en teoría están más alejados Hay en todas de partes. nuestra Ya no hay cima. ningún lugar del planeta que se haya liberado. Incluso en las lluvias de la Antártida se han detectado. Y bueno, y hace poco alguien bajó con un batiscafo a la fosa de las Marianas y se encontró una bolsa. En la fosa Las Marianas, eso son 11 kilómetros de profundidad o 10, Pues ¿no? ahí había un plástico. Madre mía, madre mía. Claro, ¿qué soluciones así? Podemos enlistar soluciones aparte de, lógicamente, las vías del decrecimiento, que son lo que hacemos estas jornadas, y que el otro día hablaba con Juan Bordera de cómo comunicar esto, ¿no? La palabra decrecimiento hay gente que le suena un poco como a atraso o algo así, ¿no? Y esta tarde, además, voy a hablar con Marga Mediavilla de Dinámica de Sistemas de Universidad de Valladolid sobre el libro también de los límites del crecimiento, ¿no? Que se está dando ahora. ¿Qué soluciones podemos tener? Las vías decrecentistas necesitan una transición, pero una transición necesitan políticas públicas, necesitan la integración de la empresa privada, las grandes corporaciones tienen las sartenes por el mango en muchos casos. ¿Cómo jugamos con eso? Bueno, a ver, lo primero, eso hay que analizarlo con mente fría y luego ya echar mano del corazón. Desde luego, la comunicación tiene que ser emocional, afectiva. Somos unos analfabetos afectivos y comunicar esto desde el punto de vista de cómo puede afectarnos, ya saltan las chispas, yo siempre lo veo, ¿eh? El decrecimiento no es una opción política, no es una opción ni nada. El decrecimiento es una cosa que nos está pasando. Es un diagnóstico, ¿no? Si quieres. Entonces, bueno, se puede maquillar de mil maneras para evitar el pánico, sobre todo en los inversores de bolsa y tal. Porque nuestro sistema está condenado a crecer. Si tú no creces en beneficios, no tienes apoyo de inversión. Y sobre todo, se lleva siempre al terreno económico, ¿eh? Es decir, de crecer es fatal porque, bueno, produce pobreza, paro y tal, cuando en realidad nos estamos equivocando con el verdadero problema de todo esto, de la pobreza, del paro y tal y cual, ha sido siempre el haber intentado crecer infinitamente en un planeta que era imposible crecer infinitamente y en el que teníamos estos límites en los que te estoy comentando, ¿no? Que entraría ya en nuestra sangre, pues todas las corrientes indeseables, ¿no? De plásticos, por no decir otras sustancias y tal, ¿no? Estamos decreciendo ya, Marcos. Estamos decreciendo. Estamos acostumbrándonos a un nuevo mundo. No es el fin del mundo, es el fin de un mundo. Es el fin de un mundo que viene muy bien porque supone que cuando una cosa baja, la otra sube, ¿no? Entonces Claro, decrecemos igual en muchas cosas, pero esto supone o tiene que suponer más tiempo libre, más liberación y más ecuanimidad. Un nuevo concepto, por ejemplo, del feminismo, un nuevo concepto de lo que es el tiempo libre, ¿no? O aunque sea, dedícate a lo que te apetezca, aunque no hagas nada. Es que, fíjate, es una sociedad de decir, ¿qué te apetece? No, no apetece hacer nada, quiero estar tirado pensando o simplemente sin ni siquiera pensar, estás tirado. Eso es tan humano y tan bueno como pero nosotros lo hemos perdido con décadas y décadas en generaciones, ¿no? Y eso, bueno, nos ha llevado a ciertas patologías psicológicas y tal, ¿no? Así que de crecer en enfermedades, de crecer en horas de trabajo, de crecer en dependencia de mi jefe, de crecer en un montón de cosas para poder tener más tiempo para cuidar a mis hijos y no tener que contratar a alguien que los cuide, más tiempo para estar con mis padres porque ya no tengo a alguien que contratar a alguien, normalmente suelen ser inmigrantes, que me lo saque por las mañanas. claro. Esas cosas del decrecimiento que tienen su reversión. Yo creo que Juan te lo habrá explicado de maravilla, ¿no? El decrecer
supone crecer, sobre todo tener tiempo para ti mismo, para cocinarte tus propios alimentos y no tener que comprarlos metidos en plástico precocinados, ¿no? Este, Que vas al súper y de repente pues te dicen, ¿quiere bolsa? Y tienes que pagar la bolsa de plástico, pero resulta que metes una tonelada de plástico de los paquetes que vienen, pues el queso, el jamón o lo que sea, ¿no? Bueno, ahí, y así pues puedes ir tú a la tienda de abajo en vez de al Mercadona y comprarte cosas que son pues del día, ¿no? Eso, pero claro, para eso necesitas tiempo, para eso necesitas de crecer. claro, Bien, claro, y eso es crecimiento en muchos aspectos. Y esa parte no se quiere ver porque como somos, como te decía, una sociedad totalmente analfabeta desde el punto de vista afectivo y espiritual, pues no entendemos, que no valoramos, ¿no? Que la felicidad y lo más, digamos, sólido, lo más férreo de nuestra felicidad no son las cosas materiales, sino que está en nuestro interior. Es afectivo, es espiritual, es equilibrio con uno mismo. Eso es lo verdaderamente sólido, lo verdaderamente que te hace ser mejor persona contigo, con los demás. No tiene ningún sentido muchas veces el no poder hacer, no sé, una transición sin considerar estos aspectos. Por eso necesitamos más mujeres en estos debates, necesitamos más humanistas, más gente como tú que trabaja la tierra, y nosotros somos perfiles muy técnicos, somos los que empezamos, es verdad, sí, sí, pero geólogos, es que ya físicos. yo llegué aquí por gente como tú, por ejemplo, ¿no? O llegué a entender Mm. ciertas cosas o profundizar en ciertas cosas y buscar soluciones por gente como tú. Me quedo porque me decías antes, Juan Bordera te lo habrá explicado bien y tal, pero es que a todas las entrevistas que llego, que vamos haciendo, la idea es un poco la misma, ¿no? O sea, de crecer es salud. De Sí, crecer es sí. bienestar, de crecer es abundancia, de crecer es calidad de vida, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estamos acostumbrados a algo muy material. Vamos a ir terminando, Antonio. Nos queda un minutito, dos como mucho. Eh, yo hablo mucho de esperanza, ¿no? Y hay gente que engancha la esperanza como con la fe católica, algo así, pero yo creo que hay solución, yo creo que hay soluciones y en realidad la misma realidad y el desarrollo de toda esta transición nos va a ir poniendo las soluciones sobre la mesa, ¿no? Porque el decrecimiento ya está sucediendo, nos guste o no. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos que contar con el papel que juegan las grandes élites, el gran ecosistema político-económico que es el que mediatiza nuestras transiciones. De hecho, es la que ha organizado esta transición de la que estamos hablando, la de carácter de transición energética de carácter renovable eléctrico-industrial, ¿no? Que es es intentar seguir en una sociedad termoindustrial, pero con renovables, cuando vemos que eso primero, no ha sido posible porque suponen un 7% nada más y no han venido a sustituir nada. Se han añadido al mix. Es decir, seguimos con los combustibles fósiles, quemando además cada vez más para obtener menos y lo que hacemos es meter las renovables hasta que esto languidezca. Esta tiene varias soluciones. Podemos intentar crecer a lo bestia a costa de otros cuerpos, otros territorios o sectores económicos enteros. Eso se puede hacer. Se puede hacer porque una pequeña élite se blinda, crece económicamente, pero a costa de la exclusión de millones de personas. Eso incluso está muy bien visto y hay gente que tira por ahí. Y hay ahora mismo un ecosistema político-empresarial que está favoreciendo que eso pase. Hay gente que habla de, bueno, de mantener un nivel económico constante, digamos que no, ni crezca ni no crezcas, no, se mantenga, y bueno, pues que vaya poco a poco sustituyendo por procesos más amables con nuestros cuerpos, con el medio que garantiza nuestra propia existencia, y a lo que se llama pues digamos, la transición verde, ¿no? Luego hay los que hablan del colapso directamente, además, mira, esta tarde voy a estar con Carlos Taibo en Oviedo, y bueno, pues ya sabes, es un gran divulgador del colapso. Es decir, nosotros no tenemos solución y el colapso no va a ser de golpe, pero sí que será por sectores. Colapsarán, y hoy creo que también va a ser así, ¿eh? Un Sí. sector económico, no sé qué, no sé cuánto. Y luego tienes los decrecentistas que pensamos que eso se puede pilotar entre todos. Y de hecho, bueno, y también incluso en las élites, gente que ha pensado en ella, en la redistribución de la pobreza. Hay gente que ni se lo plantea, ¿no? En redistribuir. Pues vamos a cortar y nos vamos a quedar con los decrecentistas. Un beso, Antonio, muchas gracias por estar y nos vemos prontito, espero. Muy bien, pues ¿Vale? hasta la próxima. Vale, ánimo a Fraguas. Venga, ánimo, Fraguas, por supuesto, todo el apoyo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.